Hay una gran pregunta que vamos a intentar respondernos en este vídeo hoy, que es acerca de si criar aves alarga la vida. Porque seguramente muchos de vosotros habéis visto estudios en periódicos, en redes sociales, que dicen que tener animales o tener mascotas o convivir con ellos nos permite aumentar nuestra supervivencia, nos permite aumentar nuestra vida. Y lo que es cierto es que hay infinidad de estudios que hablan de la relación entre tener animales o contactar con ellos y tener una vida, digamos, más longeva. ¿Qué hay de realidad en todo esto? Y en concreto referido sobre todo al tema de las aves, ya que es el tema del canal. Bueno, técnicamente no existe ningún estudio oficial científico, ni siquiera un estudio medianamente serio que pueda confirmar que criar aves alargue la vida. Lo que sí se han hecho, sin embargo, montones de estudios sobre mascotas, en concreto sobre todo sobre perros. Ahora vamos a ver por qué más con los perros y no tanto con los gatos, en los que prestigiosas universidades confirman que hay una relación entre tener este tipo de mascotas y alargar la vida. Esto sí que hay muchos estudios reales hechos que aseguran que hay un porcentaje alto de mayor longevidad de estas personas. En concreto, por ejemplo, en algunos de estos estudios, de los últimos que he revisado, por ejemplo, de científicos suecos, aseguraban que la esperanza de vida de los que tenían este tipo de mascota era hasta un 33% mayor. En otros estudios rebaja un 24%, pero desde luego son datos muy llamativos. Pero sobre todo se basaban en una explicación muy lógica, y ahí está un poco la trampa de estos estudios. Por eso hablaban tanto de perros y no tanto del tema de los gatos, porque aseguraban que tener este tipo de mascota también es cierto que obligaba a los dueños a moverse, y esto por consiguiente en una sociedad cada vez más sedentaria pues conlleva una disminución importante del riesgo de problemas cardiovasculares tipo infartos, tipo ictus, este tipo de situaciones, que es una de las primeras causas de mortalidad. Con lo cual este tipo de estudios, que son los que más habitualmente vemos, tienen su trampa en el sentido de que, claro, paralelamente a tener una mascota, pues este tipo de gente también se ve en la obligación de sacar a pasear al perro todos los días y demás, y eso de alguna forma facilita que la persona pues haga un cierto ejercicio. Por eso hay muchos más estudios hablando de perros que de otras mascotas, porque por ejemplo los gatos, aunque también se pueden sacar de paseo, no es desde luego lo más frecuente. Pero no solo andar es la clave, y ahí es donde vamos a relacionarlos con el tema de las aves, que es lo curioso, porque sí que hay estudios que aseguran que los efectos psicológicos de tener y de criar animales, y entre ellos hablan de tener aves, influyen más de lo que creemos en nuestra esperanza de vida. Se comentan muchos factores, unos con más discrepancia que otros, pero yo voy a hablar de los tres más importantes que se mencionan y luego vamos a hablar de tres que parecen más secundarios, pero también son muy interesantes y seguramente os sintáis bastante identificados. Entre los tres más importantes podemos hablar del tema del estrés, el tema de la muerte, ahora los desarrollamos un poquito más, la existencia de un proyecto personal. Bueno, muchos estudios han comprobado que las personas con animales, o que tienen a cargo animales más bien, sufren unos niveles más bajos de estrés, y la explicación también es bastante lógica. El animal le supone un disfrute y a fin de cuentas, pues como buen hobby también es una desconexión tanto de la vida laboral como del resto de la vida en general, y es por ello que el estrés en este tipo de situaciones se reduce a niveles ínfimos. Pero también es verdad que está relacionado porque es nuestro hobby y porque disfrutamos de ello. Puede ser una persona que tenga otro hobby y también le resulte sano en ese aspecto. Tener aficiones es una de las cosas que podemos hacer para nuestra salud mental. Pero bueno, bajando al segundo aspecto, que es el tema de la muerte, que es un poquito más complejo, sin duda el hecho de pensar que en algún momento vamos a morir es una de las cosas que provoca mayores desasosiegos en el ser humano. Esto ya es meternos en un tema muy filosófico, pero es cierto, de ahí se basan gran parte de nuestras creencias religiosas, y etcétera, etcétera. Y lo que también es cierto es que la sociedad actual en general se aleja cada vez más del tema de la idea de la muerte, huimos del tema, lo intentamos evitar, lo alejamos bastante, y sin embargo, no hace mucho, por ejemplo, la sociedad, sobre todo en el mundo rural del que yo procedo, pues afrontaba de alguna forma esta realidad pues de forma mucho más natural, algo mucho más cercano, y las personas que crían animales también, por ejemplo, un ganadero o un criador de canarios, que es de lo que hablamos en este caso, pues viven perfectamente el ciclo de la vida, es decir, continuamente están viendo a sus animales desde que nacen, crecen, se desarrollan, envejecen, mueren, y ese enfrentarse con esa realidad de manera tan continuada, aunque evidentemente no le demos el mismo valor a un animal como en unos canarios que, por ejemplo, a nuestra familia, pero esa manera de contactar con ese ciclo vital de manera tan continua, pues está comprobado que este tipo de personas asuman la muerte de una manera muchísimo menos traumática o como un acto mucho más natural. Esto sí que me parece un tema muy interesante. Y el tercer aspecto, dentro de los más importantes que mencionábamos, era que hablaba del tema de sentirse realizado, ¿no? Tener un criadero conlleva también sentirte bien, conlleva también desarrollar un proyecto con tus ideas, tener un sistema propio, tener tus creencias, y
da igual que tu situación familiar esté alterada o que en tu trabajo seas el último mono, pero tu criadero, digamos, es tu proyecto, lo gestionas tú tal y como quieres, y eso también puede ayudar en ese sentido pues a tener una mayor longevidad o por lo menos a un mayor disfrute. Desde luego podríamos nombrar otros muchos motivos que vamos a completar ahora. Por ejemplo, temas interesantes relacionados con la vida social, aunque esto también puede aparecer con otros hobbies. Al final los hobbies son un poco una excusa para socializar entre nosotros. Gracias a la ornitología, yo por lo menos me considero, y seguramente la mayoría de vosotros, yo he hecho un montón de amigos o personas que a lo mejor han pasado una parte concreta de mi vida, pero que me han permitido, bueno, pues tener una conversación, pues tener un disfrute. Hay muchos amigos dentro de la afición que apenas o ni siquiera los ves con el tema este de las redes sociales, o lo ves apenas una vez al año en algún concurso, pero sin embargo, bueno, mantienes una amistad, mantienes unos contactos, y una amistad además con la que puedes hablar de temas muy concretos como puede ser la afición, amigos, por ejemplo, que críen tu misma gama, amigos, por ejemplo, que estén en tu misma asociación, por al final es una manera de socializar y eso siempre está relacionado con esa salud mental. Tema también muy importante, en la educación de nuestros niños, que es un poco relacionado con el tema también de la muerte, pero es un poco relacionado con transmitir una idea de valores y transmitir una idea también de responsabilidades. Tener un aviario, aunque pueda parecer, bueno, pues muy entretenido y tal, también tiene momentos malos, también tiene momentos donde tenemos que estar todos un poco más pendientes de nuestros pájaros, y al final es un tiempo que dejamos de dedicar a nuestro trabajo, dejamos de dedicar a nuestra familia, y tenemos, por así decirlo, la salud de una cantidad de animales dependiendo de nosotros. Si nosotros no vamos a nuestro criadero, si nosotros no le echamos de comer, no le echamos agua, pues al final nuestros animales se van a morir, con lo cual tenemos, por así decirlo, esa responsabilidad diaria en el cuidado de nuestros animales. Y nuestros animales pues no entienden tampoco de fin de semana, evidentemente, para ellos todos los días son iguales. Y todo eso también va a ayudar un poco a la educación de nuestro hijo. Ayuda con las aves y ayuda también con otro tipo de mascotas. Evidentemente un perro requiere, digamos, un mayor nivel de responsabilidad por parte de los niños que, por ejemplo, tener un canario, pero aún así todo influye. Y luego el tema, que esto sí me parece interesante, aunque no tengamos hijos, que es el tema de la estimulación sensorial, porque, y esto sí que hay muchos estudios hablando de ello, hay beneficios para el cerebro, incluso se habla, por ejemplo, para prevenir ciertas enfermedades tipo relacionadas con el Alzheimer, que ya no estamos hablando solo de tener aves, sino de observar a las aves, por ejemplo, observarlas en el campo moverse, observarlas en una jaula, un pájaro que se esté moviendo de un lado, pues todo ese tipo de movimiento, todo ese tipo, los cantos, los colores, las formas de nuestro pájaro, toda parece una chorrada y simplemente, pero activa diferentes áreas de nuestro cerebro y mejora también en cierto aspecto la atención. Pero insisto, esto lo podemos tener con los pájaros en nuestro aviario o simplemente disfrutando viendo los pájaros de otros compañeros, incluso viendo los pájaros en el campo, con lo cual esto lo podemos tener simplemente siendo aficionados a las aves, no tenemos por qué tener la obligación de tener animales, pero es muy interesante el tema de la estimulación sensorial, con lo cual sí que es cierto que, para ir rematando ya el tema, que la gran mayoría de estos estudios donde hablamos que las mascotas nos alargan la vida, un poco como resumen, la mayoría de los estudios tienen trampa porque se relaciona con tener una vida con más ejercicio físico, una vida más sedentaria, pero cuando concretamos acerca del tema de las aves, incluso teniendo un aviario, que nuestras aves no salen de casa, vamos a tener muchos beneficios en nuestra salud mental que pueden repercutir también en nuestra longevidad, y con lo cual pues no hay discusión que, desde luego, que para los amantes de los animales, pues esta es nuestra mejor medicina. Y el disfrute también, yo lo digo siempre, el disfrute que tenemos puntual, no ya que tener los pájaros y que cuidarlos nos haga feliz, sino el disfrute puntual que te da una situación tan simple como, por ejemplo, en la cría, ver un nacimiento de un pichón. A todos los criadores nos pasa que cuando nace una nidada y vemos que nacen los pichones y están desarrollando bien, desarrollamos un punto de felicidad que no tiene nada que ver con el resto de nuestra vida, ni con nuestro trabajo, ni con nuestra familia, ni nada. Y situaciones de estas tenemos mucho. También la dopamina, por ejemplo, que provoca ganar un concurso cuando te la has currado, etcétera, etcétera. Pues todo esto al final contribuye a ayudarnos a tener un poco más de salud mental, y eso pues puede también contribuir a tener una vida en ese sentido más larga. Por supuesto, todos necesitamos un puntito de suerte, pero desde luego disfrutar de nuestra afición y disfrutar de nuestros pájaros también es una manera perfecta de tener una salud, y esto sería interesante también que lo vieran mucha de la gente que critica este tipo de aficiones por considerarlas crueles, cuando lo que estamos haciendo es dar vida y ellos mismos también nos dan vida a nosotros. Nos vemos en próximos vídeos.